Muchas bendiciones y muchas gracias por acompañarnos en esta corta plenaria de unos minutos nada más. Y quiero responderles la pregunta, una pregunta muy importantísima dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué es? Escuche bien, ¿qué es y cómo se forma un discípulo? ¿Qué es y cómo se forma un discípulo? Ok, en el Evangelio de Lucas capítulo 9, verso 23, dice la Sagrada Escritura que nuestro Señor le decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, ya no viva para sí, tome su cruz cada día, o sea, un instrumento de martirio, que después nuestro Señor murió y entregó su vida por todos nosotros. Imagínense, carga tu cruz, sea un sacrificio radical, y sígame. Cuando Jesús dijo estas palabras, ¿cómo se entendía el discipulado en ese momento? Dice que los rabinos de esa época, cuando tenían un discípulo, no era meramente un estudiante que llegaba y se sentaba a escuchar a su maestro, que anotaba las enseñanzas, que hacían preguntas y respuestas, exámenes, como ahora en lo moderno, como en estos tiempos, no. Cuando uno era discípulo de un maestro, de un rabí, de un experto, de un maestro de la ley, en ese tiempo, era alguien que, aparte que escuchaba a su maestro, un discípulo directamente era que imitaba en todo a su maestro. Ese era un discípulo. Eso debe ser un discípulo. Jesús entonces está llamando a las personas y a sus discípulos que están con ellos. No solamente escuchen mi enseñanza, no solamente escuches, sino que imítame, sígueme. Era un discipulado de relaciones. Cuando el Señor dijo, ya no viva para ti, niégate y sígueme, les está llamando a ser aprendiz como Él quería que fueran ellos. Entonces, un discípulo es uno que se sentaba, escuchaba a su maestro, ya pensaba como su maestro, ya sentía como su maestro, e imitaban a su maestro. Ese es un discípulo. Hoy en la actualidad se cree que un discípulo simplemente es alguien que pasa un discipulado de unos 6 meses, o en algunas iglesias de 9 meses, estudiando doctrina, estudiando todo el curso de liderazgo, y luego el diploma, y ya es un líder, es un discípulo. Y está bien, está excelente, pero el discipulado es más que eso. El discipulado es uno que está continuamente aprendiendo a llegar a ser como su maestro, que habla como su maestro, que se comporta como su maestro. Es una imitación de su maestro. Entonces nuestro Señor Jesucristo invirtió 3 años y medio para formar a estos 12, para que cuando Él ascendiera a los cielos, ellos hicieran el mismo trabajo, hablaran como Él, amaran como Él, pensaran como Él. Por eso que el que estaba viendo a los discípulos miraba a Cristo, y por eso le llamaron cristianos. En Hechos, capítulo 11, no me acuerdo si el verso 23, donde se le llamó por primera vez cristianos, porque se parecían en todo, hablaban como Él, oraban como Él, amaban como Él, tenían el mismo vocabulario, el mismo estilo que Él. De eso se trata el discipulado. Un discípulo, yo lo puedo definir directamente como uno que, aparte que sigue, imita en todo a su maestro, en este caso a Jesucristo de Nazaret. Ahora, la pregunta es, si ya tenemos que es un discípulo, que es alguien que está apegado a su maestro, que llega a ser como su maestro en todo, imitando a Cristo en todo. Ahora, ¿cómo se forma? Jesús, cuando se llevó a su círculo de ya los discípulos, invirtió en ellos en tiempo de calidad, relaciones, enseñanzas sabias, los corregía con amor, les daba amor, pero ellos veían cómo su Señor actuaba, Jesús. Entonces, ¿cómo se forma? Jesús formó a sus discípulos haciendo muchas cosas que encontramos en los evangelios, y uno de ellos fue que Él les enseñó a orar.
Uno de los discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar como los discípulos del profeta Juan el Bautista. Entonces, ¿cómo se forma? Jesús formaba a sus discípulos con enseñanzas prácticas. Les enseñó haciendo, viendo y haciendo. Hoy en día no. Hoy en día algunos discípulos se quieren formar solo con un cuerpo de doctrinas, con principios de liderazgo doctrinales, con el discipulado, y está excelente, pero nosotros los que discipulamos no queremos pasar tiempo con ellos. Y Jesús comía con ellos, hacía el ministerio y ellos veían para que luego ellos lo imitaran. El discipulado es acción. Ahora, ¿cómo se forma? Para formar a nuestros discípulos tenemos que seguir el mismo patrón de Cristo, y uno de ellos sería enseñarle a orar, enseñarle a testificar, enseñarle quién es Dios el Padre, enseñarle a amar a las personas, enseñarles la gracia, formar su carácter, formar su corazón, incluso que hablemos el mismo vocabulario del reino de Dios. Así como Jesús habla en parábola, entonces nosotros discípulos tenemos que hablar en parábola, enseñarle a nuestros hijos discípulos de Cristo que hablen en parábolas como el Señor. Ahora, ¿cómo se forma? Pasando tiempo con ellos, en un desayuno, en un almuerzo, en una cena, caminando por el campo, caminando por la calle, siempre con relaciones. Jesús formaba con relaciones. Nuestro Señor no tenía una aula, o sea, con un data show, un proyector, nada de eso. Y la gente 2 horas escuchando y se iban. No, Él pasaba con ellos, invirtiendo cada minuto, cada hora, cada tiempo con ellos. Entonces ellos tenían la ventaja de estar con Jesús a sus pies y de verlo enseñar, de ver haciendo milagros, y luego Él los enviaba para que hicieran la práctica. Entonces un discípulo es uno que está con su maestro todo el tiempo y llega a ser como su maestro. Se parece en todo, hasta el estilo, el vocabulario, la conducta, el amor, la llenura, todo como nuestro Señor. Y segundo, se forma en el tiempo, se forma con relaciones y se le enseña cómo amar, cómo orar, enseñémosle a predicar, cómo se predica, enseñémosles cómo pastorear. Que el pastorado no solamente se limite al ministerio pastoral, no, sino que formemos a nuestros discípulos en Cristo, que todos deben de tener corazón pastoral, formar, inspirarlos y pasar tiempo con ellos. Acompañarlos como Jesús acompañó a sus 12, que siempre iban con Él y que los mandaba de 2 en 2 a predicar: anuncien el reino, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, hagan el reino, establezcan la gran comisión. Así que ahí puedo resumir en esta plenaria muy corta a todos ustedes, hijos de Dios, y los que nos escuchan, que un discípulo es uno que se está apareciendo y está llegando a ser como su maestro en todo. Y 2, se forma pasando tiempo con ellos y enseñándole, en resumen, a hacer el ministerio de Cristo en la tierra. Muchas gracias. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.